Era una Nochebuena particularmente oscura. En el vecindario de Willow Creek, las luces navideñas titilaban como corazones nerviosos. Incapaces de decidir si alegrar la noche o rendirse a las sombras que parecían más densas que de costumbre. El viento susurraba entre las ramas desnudas, como si cargara secretos antiguos, y las chimeneas escupían humo que se arremolinaba en formas inquietantes contra el cielo de tinta. Marcus Jensen estaba en su casa. Una mansión imponente que contrastaba con las modestas viviendas a su alrededor. Era un hombre poderoso en todos los sentidos, dueño de un imperio empresarial, temido por sus empleados y odiado por aquellos que conocían su verdadera naturaleza. Su única preocupación esa noche era disfrutar de su whisky caro frente a la chimenea, lejos de las quejas del mundo. El salón estaba adornado con decoraciones navideñas de lujo, un árbol inmenso lleno de adornos dorados, coronado por una estrella que brillaba como un faro solitario. Coronas de hojas verdes y rojas colgaban de las paredes, y un rítmico parpadeo de luces rojas iluminaba la ventana. Pero algo no encajaba. Las luces parecían perder el compás, parpadeando con una frecuencia extraña, primero lentas, luego rápidas, como un código desesperado. «¡Malditas luces chinas!», gruñó Marcus, levantándose para desenchufarlas. Pero justo cuando extendió la mano, una corriente helada recorrió la habitación. No provenía de la ventana ni de la puerta. Era un frío que se sentía vivo, como si una presencia invisible hubiera entrado en el salón. Un ruido seco resonó desde la chimenea. Marcus giró la cabeza, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Era imposible. No había nadie en casa, y la chimenea había sido limpiada ese mismo día. El ruido volvió, esta vez más fuerte. Algo raspaba el interior, como si alguien, o algo, estuviera intentando bajar por el conducto. «Basta, no tengo tiempo para bromas de niños», gritó Marcus intentando sonar autoritario, pero su voz traicionó un leve temblor. De repente, un estruendo lo hizo retroceder. Una figura cayó pesadamente desde la chimenea y se levantó con una calma que era más aterradora que cualquier ataque. Era enorme, cubierto de hollín, con un traje rojo desgastado y un gorro ladeado. Pero lo que más destacaba era su rostro. La barba blanca estaba enmarañada y manchada de algo que no era nieve, y sus ojos, esos ojos ardían con una intensidad que congelaba la sangre. «Marcus Jensen», dijo la figura, con una voz que resonaba como campanas rotas. «Este año no recibes regalos, este año recibes justicia». Marcus retrocedió, tropezando con la mesa de centro. El vaso de whisky cayó al suelo, pero el sonido del cristal rompiéndose pareció insignificante frente a la presencia que tenía delante. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Sal de mi casa ahora mismo!», gritó, pero su voz era una mezcla de rabia y terror. Santa, porque no había duda de que lo era, dio un paso adelante. El sonido de sus botas resonó como si fueran martillos golpeando metal. Levantó un saco negro que llevaba al hombro y lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Marcus pudo escuchar algo moverse dentro, como si el saco estuviera vivo. «Tú no crees en mí, Marcus», dijo Santa, inclinándose hacia él. Su aliento era como un viento helado. «Pero yo sí creo en ti. Creo en todas las vidas que arruinaste, en todas las almas que aplastaste bajo tu bota, y esta noche vas a pagar». Antes de que Marcus pudiera responder, Santa metió la mano en el saco y sacó algo. Era una caja de regalo envuelta con papel rojo brillante y un lazo negro. La dejó sobre la mesa. «Ábrela», ordenó.
No pienso tocar eso. Sal de aquí o llamaré a la policía, gritó Marcus, retrocediendo hasta quedar contra la pared. Santa sonrió, y fue peor que cualquier expresión de ira. Era una sonrisa llena de maldad, de promesas de dolor. No necesitas abrirla, Marcus. Ya se está abriendo por ti. La caja comenzó a temblar. Marcus miró con horror cómo el papel se desgarraba solo, como si un par de manos invisibles lo rasgaran con frenesí. La tapa se levantó y de la caja salieron sombras, oscuras y amorfas, que se movían con una velocidad imposible. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre él, envolviéndolo. Gritó, pero su voz fue ahogada por un frío que le robó el aliento. Las sombras lo arrastraron hacia un rincón de la habitación, donde las luces navideñas parpadearon frenéticamente, iluminando destellos de su rostro retorcido por el miedo. Santa se limitó a observar, imperturbable. Cuando las sombras finalmente retrocedieron, Marcus estaba tirado en el suelo, jadeando. Pero algo había cambiado. En sus manos apretaba una fotografía. Era él mismo, pero no como se veía ahora. Era una versión más joven, más inocente, antes de que el poder y la avaricia lo consumieran. «Esta es tu oportunidad, Marcus», dijo Santa, su voz un susurro mortal. «Cambia, redímete, pero si no lo haces, volveré». Las luces navideñas volvieron a parpadear con normalidad, el frío desapareció y el salón quedó en silencio. Pero algo en el aire le aseguró que no había sido un sueño. Marcus pasó el resto de la noche mirando esa fotografía, con el corazón encogido. Prometió cambiar y por un tiempo lo hizo. Donó dinero, ayudó a los menos afortunados, intentó redimirse. Hasta que una noche, años después, en otra Navidad, cuando creyó que ya había hecho suficiente, se permitió volver a su vieja vida. Pensó que Santa se había olvidado de él, que su advertencia no era más que un recuerdo lejano. Esa noche, las luces volvieron a parpadear, y esta vez no hubo advertencias. Cuando los vecinos encontraron su casa al día siguiente, las decoraciones navideñas estaban intactas, pero Marcus había desaparecido. Todo lo que quedó fue una fotografía en su lugar favorito junto a la chimenea, una imagen de Santa Claus, sonriendo, con los ojos ardiendo de justicia, y una única palabra escrita debajo: inolvidable. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La desaparición de Marcus fue solo el comienzo de una serie de eventos que sacudieron a Willow Creek. Cada Navidad, una casa diferente del vecindario era marcada por las mismas luces parpadeantes y el mismo frío inexplicable. Cada vez, alguien desaparecía dejando atrás una fotografía similar, con las palabras «inolvidable» inscritas al pie. La gente comenzó a contar historias sobre el Santa sombrío, un espectro que traía justicia a quienes vivían con corazones oscuros. Algunos intentaron abandonar el vecindario, pero las sombras parecían seguirlos donde fueran. Otros intentaron redimirse, pero vivían con el temor constante de no haber hecho lo suficiente. Las fiestas, que alguna vez habían sido momentos de alegría y reunión, se convirtieron en noches de miedo. Una Nochebuena, muchos años después, un periodista llamado Ethan Carter llegó a Willow Creek. Había escuchado los rumores y quería descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Armado con una cámara y un bloc de notas, pasó la noche recorriendo el vecindario, observando las casas decoradas y escuchando las historias de los vecinos. Cerca de la medianoche, mientras caminaba por una calle desierta, notó algo extraño. Las luces de una casa al final del camino comenzaron a parpadear de manera irregular. Era una casa abandonada, que había estado vacía desde la desaparición de su dueño el año anterior. Intrigado, Ethan se acercó, sintiendo el frío creciente en el aire. Cuando entró, la puerta se cerró de golpe tras él. La habitación estaba vacía,
excepto por un árbol de Navidad marchito en el centro. Las luces del árbol parpadeaban de forma errática, iluminando brevemente las paredes desnudas. En el silencio, escuchó un susurro que parecía venir de todas partes. «Ethan Carter, bienvenido». De la nada, apareció la figura del Santa sombrío, su presencia imponente llenando la habitación. Ethan retrocedió, con la cámara temblando en sus manos. «Tú has venido buscando respuestas», dijo Santa, con una voz que resonaba como eco en una cueva. «Pero algunas respuestas son demasiado oscuras para los mortales». Ethan intentó hablar, pero las palabras no salieron. Santa dio un paso adelante y abrió su saco. En lugar de sombras, esta vez salieron figuras, las víctimas de años anteriores, con rostros deformados por el miedo y el sufrimiento. Cada uno tenía en sus manos una fotografía, y en cada fotografía, Ethan se vio a sí mismo, atrapado en diferentes momentos de su vida, con expresiones de terror. «Tú también tienes pecados, Ethan», continuó Santa, «pero esta noche no es para castigarte, es para advertirte». Santa se inclinó hacia él y sus ojos ardieron con una intensidad insoportable. «Corre, Ethan, cuenta mi historia, y recuerda, nadie escapa de la justicia». Ethan huyó de la casa, dejando su cámara y su bloc de notas atrás. La casa desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Pasó el resto de su vida relatando lo que había visto, advirtiendo a otros sobre el Santa sombrío. Pero en su última Navidad, antes de morir, las luces de su hogar comenzaron a parpadear. La primera vez que todo sucedió fue en la pequeña aldea de Hoville. Un pueblo pintoresco, enclavado entre montañas cubiertas de nieve, conocido por su desbordante espíritu navideño. Pero esa Navidad, algo estaba fuera de lugar. La nieve caía más espesa que de costumbre, y el aire, en lugar de traer el aroma dulce de galletas y chocolate caliente, cargaba una extraña frialdad que calaba hasta los huesos. A pesar de las luces brillantes que adornaban cada rincón y el bullicio de la gente, el pueblo parecía vacío, aunque sus calles estaban llenas de actividad. Las risas se oían lejanas, pero no tan alegres como años anteriores. Los adultos caminaban rápido, sin el habitual brillo de la Navidad en sus ojos. Niños que antes solían corretear entre las casas con caras iluminadas por la emoción, ahora se refugiaban en sus hogares, murmurando palabras nerviosas y compartiendo miradas de incertidumbre. La Navidad parecía haber perdido su magia, como si algo estuviera drenando la calidez del pueblo. La gente de Hoville, con su historia de amor por la Navidad, nunca había sido tan cautelosa. Algo estaba terriblemente mal, aunque nadie parecía querer hablar de ello. Era como si todos temieran la oscuridad que rondaba al pueblo, aunque no sabían de dónde provenía. Sin embargo, un grupo de niños había oído las viejas leyendas, las historias susurradas entre los más ancianos del pueblo. Una historia que había perdurado, aunque era poco más que un mito. Era la historia del Grinch. Se decía que el Grinch había sido expulsado de Hoville años atrás, tras una serie de travesuras maliciosas durante la Navidad. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quería saber, era que el Grinch no solo había robado los regalos, había robado algo mucho más oscuro, algo que nadie podía comprender. Se rumoraba que el Grinch no solo había robado el espíritu navideño, sino que lo había absorbido, tomando el alma misma de las celebraciones para alimentarse de ella. Nadie en el pueblo entendía por qué lo había hecho, ni por qué había desaparecido tan repentinamente. Pero todos sabían que, de alguna manera, el Grinch seguía estando allí, esperando el momento adecuado para regresar.
Fue ese oscuro presagio lo que motivó a un grupo de niños a actuar. En la tarde más fría de diciembre, Cindy Lou, una niña de 12 años, decidió liderar una expedición hacia las colinas del Monte Crampit, donde se decía que el Grinch vivía en la soledad de su cueva. Cindy no era una niña común. Tenía una valentía que rayaba en lo imprudente y una mente curiosa que no se detenía ante lo desconocido. Ella creía firmemente que la historia del Grinch era solo un mito, que todo lo que se decía sobre él no era más que una exageración. Y sin embargo, algo la impulsaba a buscar la verdad detrás de esa leyenda. Acompañada por sus amigos, Max, Clara y Toby, Cindy Lou emprendió el viaje hacia el Monte Crampit, con un mapa que ella misma había dibujado con base en los relatos que había escuchado de los mayores. Mientras ascendían por el empinado sendero, las huellas de sus botas se iban cubriendo rápidamente con la nieve que caía sin cesar. El viento cortante les golpeaba el rostro, pero Cindy avanzaba decidida. Los demás niños, menos entusiastas, se mantenían cerca de ella, intercambiando miradas nerviosas y susurros inquietos. «No seas gallina, Max», dijo Cindy con tono burlón cuando él sugirió regresar. «Si encontramos algo, seremos los primeros en descubrirlo». Max no estaba convencido. Aunque no quería parecer miedoso ante los demás, las historias que había escuchado de niño sobre el Grinch lo habían dejado con una sensación incómoda que no podía sacudirse. Se dijo a sí mismo que no podía dejarse dominar por el miedo, pero sus ojos se mantenían alerta, como si buscara señales de que todo eso era solo una invención. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a las ruinas de la cabaña del Grinch. El lugar estaba deteriorado. La madera ennegrecida de las paredes parecía haber sido devorada por el tiempo y posiblemente por el fuego. Las ventanas rotas dejaban pasar el viento helado, creando un sonido que resonaba en el aire quieto. La cabaña no era la alegre casa que los cuentos describían, sino un lugar abandonado y sombrío, donde el eco de los recuerdos parecía aún palpable. Los árboles circundantes se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas retorcidas agitándose en la brisa, como si intentaran advertirles que se dieran la vuelta. Los niños se agruparon cerca de la entrada de la cabaña, dudando por un momento. El aire se sentía más pesado aquí. La nieve caía con mayor furia y el frío parecía calar más hondo. Cindy Lou avanzó primero, con la linterna en la mano. El brillo de la luz cortaba la oscuridad, pero no podía disipar la sensación de que algo no estaba bien. «¿Lo sientes?», susurró Cindy, mirando a su alrededor con cautela. Max, Clara y Toby asintieron en silencio. Todos podían sentirlo, esa sensación de que alguien los observaba, aunque no pudieran ver a nadie. Algo en el aire se había vuelto más denso, más ominoso, algo que no tenía que ver con el clima invernal. Se adentraron más en la cabaña, cruzando el umbral que parecía rechazar su presencia. El interior estaba oscuro y sucio. El suelo estaba cubierto de polvo, y las pocas pertenencias que quedaban parecían abandonadas apresuradamente. Cindy avanzó más y, al pasar por una mesa de madera, algo en el rincón llamó su atención, una caja de madera vieja y cubierta de polvo. Con manos temblorosas pero decididas, Cindy la abrió. Dentro encontró una serie de pequeñas figuras talladas en madera, cada una representando a una persona del pueblo, el alcalde, el panadero, incluso a Cindy misma. Sin embargo, algo no estaba bien. Las figuras no estaban completas. Los ojos habían sido arrancados y, en su lugar, había pequeños trozos de vidrio oscuro que reflejaban la luz de la linterna de manera inquietante. Cindy dejó escapar un suspiro, pero el temor no la abandonó. «Esto es raro», murmuró Max, retrocediendo lentamente mientras sentía que la incomodidad crecía. «Deberíamos irnos».
Cindy no escuchó su advertencia. Se quedó mirando las figuras, como si algo en ellas la hipnotizara. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién las había colocado? ¿Y por qué tenían esos ojos vacíos? Una sensación de incomodidad comenzó a invadirla. Se giró hacia sus amigos, pero al hacerlo, un sonido rasgó el aire, un crujido seco, profundo y escalofriante. Todos se quedaron congelados, mirando a su alrededor. Nada se movía. Todo estaba quieto, pero el aire parecía cargado, pesado de algo indescriptible. ¿Qué fue eso?, preguntó Toby, mirando con ojos aterrados. Antes de que pudiera recibir respuesta, las figuras comenzaron a moverse. No de inmediato, pero lentamente. Una tras otra, sus cabezas talladas comenzaron a girar hacia ellos. Primero la figura del alcalde, luego la del panadero, y finalmente la de Cindy Lou. Los ojos de vidrio brillaban como carbones encendidos, como si tuvieran vida propia. Los niños se quedaron paralizados por el terror. Y entonces, una risa surgió en la oscuridad, profunda y gutural. Era la voz del Grinch, pero distorsionada, como si viniera de todos lados a la vez. Los niños intentaron correr, pero sus pies no respondían. Sentían que algo los mantenía pegados al suelo. El aire alrededor de ellos se volvió denso, pesado, como si todo estuviera conspirando para retenerlos. Cindy fue la primera en salir corriendo. No sabía cómo había logrado moverse, pero la adrenalina la impulsó a correr, sin mirar atrás. Los demás la siguieron, pero la cabaña parecía un laberinto. Las sombras se alargaban y retorcían a su alrededor, como si trataran de atraparlos. La linterna de Cindy cayó, iluminando solo brevemente el suelo cubierto de nieve, mientras los niños se apresuraban a escapar del lugar maldito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los niños lograron regresar al pueblo. Pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente. La gente de Whoville comenzaba a desaparecer. Primero fue el señor Hobart, el cartero, luego la señora Marta, dueña de la pastelería. Nadie sabía qué estaba pasando, pero Cindy y sus amigos lo sabían. El Grinch no solo había robado los regalos, había robado algo mucho más oscuro. «Lo que vimos no era un mito», dijo Max, temblando mientras se refugiaban en el sótano de la casa de Cindy, donde se sentían a salvo. «Era real, y ahora nos está persiguiendo». Esa noche, Cindy despertó sobresaltada. Algo no estaba bien. Sintió una presencia en su habitación. Encendió la luz rápidamente y vio una sombra al pie de su cama. Era alta, delgada, con unos ojos brillantes como carbones encendidos. La figura se inclinó hacia ella y con voz profunda y distorsionada susurró: «Cindy Lou, ¿por qué viniste?». El terror paralizó a Cindy. No pudo moverse, no pudo gritar. La figura avanzó un paso hacia ella, su aliento fétido llenando la habitación. Sin embargo, en el momento en que parecía que todo iba a terminar, la figura retrocedió y desapareció de repente, como si algo invisible la hubiera detenido. Cindy intentó calmarse, pero su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente, Cindy encontró arañazos profundos en la pared junto a su cama, como si alguien hubiera intentado escalar hacia ella. No se lo contó a nadie. Sabía que nadie le creería, pero algo dentro de ella le decía que el Grinch no solo estaba buscando a sus amigos, estaba buscando a todos. Las desapariciones continuaron y Whoville se sumió en el caos. Con cada día que pasaba, la oscuridad se extendía más y más, y los niños decidieron que debían hacer algo. La cabaña del Grinch tenía que ser el punto de partida. Estaba claro que habían despertado algo que no debían. Regresaron al monte Crumpit, y esta vez la nieve caía más fuerte que nunca. El aire estaba cargado de una extraña electricidad. Cuando llegaron a la cabaña, la encontraron tal como la dejaron, pero al abrir la caja de madera donde habían encontrado las figuras,
descubrieron que estaban vacías. Las figuras habían desaparecido. Había algo más. «Estábamos esperándote», dijo una voz profunda y distorsionada. Los niños giraron y vieron al Grinch, pero no era el Grinch de los cuentos, no era el villano que todos conocían. Era una criatura retorcida, de piel gris verdosa y ojos vacíos. El Grinch se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia ellos. Las sombras parecían moverse a su alrededor, retorciéndose como si fueran una extensión de su voluntad. «Siempre hay un precio por profanar lo prohibido», susurró el Grinch acercándose a Cindy. «Y tú pagaste el precio». Cindy no tuvo tiempo de reaccionar. Los demás niños fueron tragados por la oscuridad, sus gritos apagándose rápidamente. Pero antes de que pudiera caer en la misma oscuridad, el Grinch la miró a los ojos y susurró: «Corre, Cindy Lou. Lleva mi mensaje al pueblo». Ella huyó sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, encontró un lugar desolado. Silencio absoluto. Las casas vacías, las calles desiertas. Todos habían desaparecido en un instante. Cindy miró su reflejo en una ventana, pero no vio su rostro. Vio los ojos vacíos y brillantes del Grinch, sonriendo desde dentro de ella, y supo entonces que nunca había escapado. Había algo en el aire helado de aquel pueblo olvidado por el tiempo. Algo que calaba los huesos más allá del frío. Una presencia que acechaba desde las sombras al caer la noche. Años atrás, esa pequeña comunidad alpina había sido el hogar de cánticos navideños, festines en torno al fuego y risas infantiles. Pero ahora, todo estaba en silencio. Las casas de madera, ennegrecidas por el paso del tiempo y cubiertas de nieve, parecían simples cáscaras vacías, miradas muertas al abismo del invierno. Nadie venía y nadie salía. Se hablaba de desapariciones, de familias enteras que un día empacaban sus cosas y al siguiente dejaban sus casas intactas, como si nunca hubieran existido. El rumor comenzó con los más viejos del lugar. Decían que la verdadera Navidad había sido olvidada, que los aldeanos habían cambiado los valores de unión y sacrificio por la codicia y el egoísmo, y que algo oscuro había sido despertado. Lo llamaban Krampus, no como el personaje simpático y caricaturesco que adornaba postales modernas, sino como el antiguo y terrible espectro que venía a castigar a los impíos. Lucas, un periodista joven y cínico de la ciudad, había llegado al pueblo impulsado por la curiosidad y un encargo de su revista: escribir una exposición sobre las leyendas locales de invierno. No creía ni por un segundo en criaturas mitológicas, pero el misterio del lugar y las historias de desapariciones habían captado su atención. Al llegar, se encontró con un paisaje tan desolado como lo habían descrito. Apenas si logró conseguir hospedaje en una posada desvencijada, atendida por una anciana con el rostro surcado de arrugas profundas y una mirada que parecía atravesarlo. «No salgas después del anochecer», le advirtió, entregándole la llave de su habitación. Lucas solo sonrió con desdén. La primera noche, el viento ululaba con fuerza, golpeando las ventanas de la posada. Lucas se había quedado dormido mientras revisaba sus notas, pero un sonido lo despertó. Era un rasguño suave pero insistente en la madera de la puerta. Se sentó de golpe, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Miró el reloj. Las 3 de la mañana. «Debe ser el viento», se dijo, pero cuando el ruido se repitió, más fuerte esta vez, no pudo ignorarlo. Caminó hacia la puerta, intentando calmarse. Al abrirla, no había nadie, solo el pasillo oscuro de la posada. Pero algo llamó su atención. Huellas en la nieve que llevaba al umbral. Huellas grandes, como de un animal, pero extrañamente humanas.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal. A la mañana siguiente, decidió explorar el pueblo. Era como caminar por una postal congelada en el tiempo. Las decoraciones navideñas aún colgaban en algunos lugares, pero estaban descoloridas y rotas. Los pocos habitantes que encontró lo miraban con una mezcla de miedo y desconfianza, negándose a hablar con él sobre Krampus o las desapariciones. Solo una persona accedió a darle información. Un hombre llamado Friedrich, que solía ser el herrero del pueblo. «¿Nos olvidamos de él?», dijo Friedrich mientras calentaba sus manos junto a un fogón. «No respetamos las tradiciones. Nos reímos de las historias de nuestros ancestros y ahora él ha vuelto. Pero no como antes. No solo castiga a los niños malos, castiga a cualquiera que haya olvidado el verdadero significado de la Navidad». Lucas intentó sacar más información, pero Friedrich simplemente cerró la puerta en su cara. Con cada paso que daba, el misterio se volvía más palpable. Decidió quedarse una noche más, convencido de que estaba cerca de desentrañar algo grande. Esa noche, algo cambió. No fue el viento lo que lo despertó, sino un sonido más profundo, un gruñido bajo y gutural que resonaba desde el bosque. Lucas miró por la ventana y lo vio, una sombra inmensa entre los árboles, con cuernos que se alzaban hacia el cielo y ojos rojos como brasas. Tragó saliva, sin atreverse a moverse. El gruñido cesó, pero antes de que pudiera convencerse de que todo había sido su imaginación, algo más ocurrió. El cristal de la ventana comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando al otro lado. Y entonces lo vio, la silueta de una mano grande y ganchuda que se apoyaba contra el vidrio. Lucas retrocedió, cayendo sobre la cama. Estaba aterrado, pero también fascinado. Si esto era real, era la historia de su vida. Tomó su grabadora y se armó de valor. Bajó las escaleras y salió de la posada, siguiendo las huellas que se dirigían al bosque. El aire estaba inmóvil, como si al mismo tiempo hubiera decidido detenerse. Las ramas desnudas de los árboles se alzaban como garras contra el cielo oscuro. Mientras avanzaba, empezó a notar algo extraño. Adornos navideños colgando de las ramas, pero eran grotescos. Bolas hechas de huesos, guirnaldas de espinas, campanas oxidadas que resonaban con un eco inquietante. Y entonces llegó al claro. Allí estaba él. Krampus era mucho más terrorífico de lo que las leyendas decían. Su cuerpo era una mezcla de humano y bestia, con una piel negra y peluda que brillaba bajo la luna. Sus cuernos eran retorcidos y sus ojos lo miraron fijamente, como si estuvieran perforando su alma. En una mano llevaba un enorme saco que se movía, como si algo dentro estuviera vivo. En la otra, un bastón de madera retorcida. «Has venido a verme», dijo una voz profunda y gutural. No había movido los labios, pero Lucas escuchó claramente las palabras en su mente. El periodista retrocedió, temblando. «¿Qué eres tú?» Krampus sonrió, mostrando dientes amarillos y puntiagudos. «Soy el guardián de lo olvidado, el castigo de los impíos. Ustedes me hicieron así». Lucas intentó correr, pero algo lo detuvo. Sus pies parecían pegados al suelo. La voz de Krampus resonó de nuevo. «Creíste que podías usar la Navidad para tu propio beneficio, burlarte de sus tradiciones, explotarla para ganar dinero y fama, pero olvidaste su verdadero propósito». Con un movimiento de su bastón, Krampus señaló a Lucas. El periodista sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de él. Gritó, cayendo de rodillas. De repente, todo cambió. Lucas ya no estaba en el bosque. Estaba en una versión retorcida de su habitación en la posada. Las paredes goteaban una sustancia negra y los muebles parecían deformados. En el espejo, vio su reflejo, pero no era él. Su rostro estaba demacrado
con ojos hundidos y una expresión de horror eterno. La voz de Krampus resonó una última vez. Tu castigo es recordar. Cada Navidad revivirás esta noche, atrapado entre lo que eres y lo que debiste ser. Y entonces todo se oscureció. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la grabadora de Lucas en el claro del bosque. Estaba cubierta de escarcha, pero aún funcionaba. Cuando la reprodujeron, lo único que se escuchó fue un susurro profundo que decía: «Recuerda». Lucas había desaparecido, pero el eco de su encuentro con Krampus perduró. Con los días, empezaron a encontrar pequeños detalles inquietantes. Su cuaderno con apuntes sobre las leyendas, un par de guantes congelados cerca del río y luego, en la puerta de la iglesia, un mensaje grabado en la madera. Lo olvidaron todo. El pueblo quedó aún más desolado. Nadie se atrevía a salir después de la puesta del sol. Algunos intentaron huir, pero los caminos parecían cerrarse, como si el bosque mismo los reclamara. Las desapariciones continuaron. A medida que las noches se volvían más largas, la figura de Krampus era avistada con mayor frecuencia. Un año después, una familia de turistas llegó al pueblo, ignorando las advertencias de los pocos aldeanos que quedaban. Venían a disfrutar de una Navidad diferente, pero lo que encontraron fue algo más oscuro. El bosque susurraba y las decoraciones grotescas regresaron. Las historias de Lucas, que algunos habían considerado un mito, comenzaron a parecer aterradoras realidades. Esa misma noche, la hija menor de la familia desapareció. El padre, desesperado, corrió al bosque buscando a su pequeña. Las ramas crujían bajo sus pies y la risa gutural de Krampus resonaba en el aire. Al llegar al claro, lo vio. El saco de Krampus retorciéndose con los gritos de su hija dentro. El hombre intentó enfrentarse a la bestia, pero fue en vano. A partir de entonces, el pueblo fue abandonado por completo. Solo Krampus permanecía, el eterno guardián de las tradiciones perdidas. Cada Navidad, aquellos que se atrevían a profanar su territorio eran condenados a revivir sus peores pesadillas. El destino de Lucas quedó grabado en los registros de la revista donde trabajaba. Cada año, alguien encontraba su relato y, movido por la curiosidad, intentaba desentrañar la verdad. Pero el destino siempre era el mismo: desapariciones, pesadillas y un encuentro que nunca podrían olvidar. Krampus seguía allí, esperando, protegiendo lo que los humanos habían olvidado. Porque en lo profundo de la noche, bajo la luna helada, el verdadero espíritu de la Navidad no era la alegría, sino el castigo por haberla traicionado. Una última historia se susurra entre quienes aún creen en el espíritu de Krampus. Dicen que, en las noches más oscuras, si cierras los ojos y escuchas con atención, puedes oír las cadenas arrastrándose entre los árboles y los lamentos de aquellos que fueron capturados. Algunos aventuran que Lucas aún sigue atrapado en ese bucle eterno, su voz resonando como un eco de advertencia. En los días cercanos a la Navidad, aquellos pocos que quedan cerca del pueblo aseguran ver luces rojas moviéndose entre el bosque, como faroles espectrales. No son las luces de la esperanza, sino de la vigilancia. Krampus cuida, no por bondad, sino por necesidad. La Navidad ha cambiado demasiado, y él está allí para asegurarse de que el olvido no lo reclame todo. Algunos aventureros han intentado adentrarse en esos bosques malditos, buscando fama o una simple dosis de adrenalina. Ninguno ha regresado. Las historias se han convertido en advertencias y las advertencias en tabú. Pero, aún así, siempre hay quien desafía lo prohibido. Una joven llamada Clara, fascinada por los relatos, decidió seguir las pistas de Lucas. Era escritora de novelas de terror y pensó que este sería el material perfecto para su próximo libro. Llegó al pueblo en pleno invierno, equipada con grabadoras, cámaras
y un valor que bordeaba la temeridad. Ignoró las advertencias de los lugareños, quienes le suplicaron que se fuera. La primera noche, Clara sintió la misma inquietud que había descrito Lucas en sus notas. El viento, el crujir de las ramas y esa presencia invisible que parecía acecharla en cada sombra. Sin embargo, no se dejó amedrentar. Al día siguiente, exploró el bosque y encontró el claro mencionado en las grabaciones. Allí, entre la nieve, descubrió un objeto que la estremeció. Un reloj de bolsillo oxidado con las iniciales LB, grabadas. Era el reloj de Lucas. Cuando cayó la noche, Clara no regresó. Los aldeanos escucharon los gritos, pero nadie fue a buscarla. A la mañana siguiente, el claro estaba vacío, salvo por una nueva inscripción grabada en un árbol. «Recuerda lo que olvidaste.